revolucionarios de la izquierda ya no se estructuran por su relación con los medios de producción, sino que se definen por otras variables que son culturales, como por ejemplo la cuestión del género, que tiene que ver con este libro. Poner al hombre contra la mujer, a la mujer contra el hombre. La cuestión, por ejemplo, de las etnias, esta cosa de los indígenas contra lo blanco europeo. La lucha de los, el garanto abolicionismo, claro, que es el delincuente versus los agentes de la represión o el hombre honesto, y después tenés el ecologismo, el ambientalismo, y dentro de lo que es la vertiente de la ideología de género, que también mencionó Agustín, adelantó el asunto del feminismo, está el homosexualismo ideológico-cultural, que forma parte de la agenda, con sus diferentes ramificaciones, ¿no? Puntualmente el libro que tiene que ver con la ideología de género abarca la pedofilia, el homosexualismo ideológico, el aborto y el feminismo, ¿no? Entendemos con Márquez que después de la caída de la Unión Soviética hubo una especie de triunfalismo un poco serio, ¿no? En Occidente. Un triunfalismo que hizo que se colgaran los guantes y que no se siguiera dando lucha. Hay libros como el de Francis Fukuyama, como el fin de la historia, el fin de la historia y el último hombre, donde él justamente llega a esta tesis, ¿no? De que, bueno, habíamos llegado a la última instancia de gobierno humano, que ya no había una vuelta atrás hacia el socialismo, o el fin de las ideologías de Daniel Bell, un profesor de Harvard. Estos libros marcan la mentalidad de la época, ¿no? La izquierda se acabó para siempre, y luego nosotros un poco con el diario del lunes estamos viendo otra cosa, estamos viendo que la izquierda renació de las cenizas. ¿Mutó, puede ser? Sí, y mutó en su máscara, pero sus fines son los mismos. Lo que Agustín marca una fecha que es, creo que la mencionaste, que es el año 1992. En ese año cae la Unión Soviética. En ese mismo año Fukuyama publica ese famoso bestseller que tanto influyó en la intelectualidad. En ese mismo año se lleva adelante por primera vez en Bolivia la primera marcha indigenista. Mirá. Con los 500 años del genocida Colón. ¿Quién la encabezaba? Evo Morales. El año anterior, 91, se había creado en San Pablo el Foro de San Pablo, un año antes. En el mismo año 92, en Venezuela, Hugo Chávez inicia su primer intentona de golpe militar, intento de golpe de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. El Foro de San Pablo había sido creado por Fidel Castro y Lula da Silva, Evo Morales, Chávez y Lula luego fueron presidentes. En Río de Janeiro se lleva adelante en el año 92 la primera internacional de ecología popular, y en el año 92 en Argentina los hermanos Jáuregui encabezan la primera marcha homosexual en Buenos Aires por el orgullo. Son toda una serie de explosiones de demandas bastante distintas entre sí, en principio inconexas, pero que luego van a tener mucho en común y van a tener un tronco ideológico que es la nueva izquierda apoyando todas estas manifestaciones de conflicto en diferentes lugares de América Latina por diferentes motivos y con diferentes idiomas, o mejor dicho, con diferente jerga, con diferente articulación discursiva, ¿no? Es muy interesante esto de la transición ideológica que se va dando desde Marx y Engels, pasando por Lenin, Gramsci, Althusser, bueno, llegar al hoy, digamos, con la pluma de Laclau, ¿no? Alguien tan caro para nuestra nacionalidad. Porque el neomarxismo o el postmarxismo, originado por Laclau, llega a esta conclusión, que la izquierda, que la nueva izquierda, tiene que hegemonizar los conflictos de las mujeres, de los indígenas, de los homosexuales, y todo eso está explícito, de los delincuentes, en fin, ¿no? Es buscar nuevos clientes. La clase obrera ya ha dejado de consumir, si se quiere, por lo menos no como antaño, las ideas de izquierda, ya no es un cliente potencial. Tiene WhatsApp, mira TV1, tiene internet, no es la subversión, no es el mundo industrial, estamos en otra fase de la historia. No es la lucha de clases per clases económicas, no, sino es una lucha de clases culturales y de grupos hegemónicos o de minorías, claro, o cosas por el estilo. Grupos de presión que son funcionales a la izquierda, con una paradoja. En la etapa de, no sé si vos no quería irme por las ramas, pero... ¿La etapa qué? La tapa es una tapa muy rara que llama la atención porque está el Che Guevara embanderado en un pabellón homosexual, ¿no? Claro.
Ahora, pintado. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo es esta caricatura? Bueno, porque en estas marchas del género, puntualmente, yendo al tema del género, enarbolan al Che Guevara como estandarte. Cuando el Che Guevara, no solo el Che Guevara, sino el estalinismo soviético, el Che Guevara en la Cuba castrista y el maoísmo, eran despiadadamente brutales, conocemos de una crueldad. Ahí están, ahí en la introducción de ese tema puntualmente está todo detallado, los castigos, incluso con pena de castración, una vida terrible de oprobio que padecía el individuo homosexual en el paraíso comunista. Y hoy es la izquierda la que apaña y promueve a estos grupos que antes destrataba con inusual crueldad. Sí, vos lo planteaste en la reunión, el debate que se armó antes de ayer en el Museo Roca, que creo que hay una pancarta ahí que muestra donde estuvo también Seferino Reato y María Saldívar. Y ahí está, estamos viendo que fue un debate muy interesante, debate entre ustedes, porque el público casi ni participó en esto. Pero, ojo, pero hubo, creo que hubo alguno. Algo hubo. De todas maneras, a lo que vos planteabas en ese momento, que este nuevo lenguaje, o esta nueva visión que tenemos de la izquierda, no se representaba tal cual era en la Unión Soviética, ni en Cuba castrista, ni en la Mao la China de Mao. No, eso también tiene que ver con el tema de la mujer, ¿no? Porque rastreando los orígenes ideológicos del feminismo, el de hoy, uno puede llegar incluso a Engels. Sí. Cuando muere Marx, a los pocos años, Engels saca un librito corto que se llama El origen del Estado, la familia y la propiedad privada, cuya tesis se resume en una frase que yo diría casi célebre, ¿no? Porque dice, en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. Él está haciendo un parangón de lucha de clases contra lucha de sexos, pero él les pone un alto, porque dice, lo primero es la lucha del obrero, por la filosofía materialista del marxismo clásico, ¿no? Digamos, cuando el obrero triunfe, va a venir la liberación de la mujer. Por ende, la mujer se tiene que aliar con el obrero. Pero la revolución es de clases. Viene la revolución del obrero en Rusia, y la situación de la mujer empeora, lejos de mejorar, empeora. El sexo pasa a ser, por ejemplo, una cuestión de clases también. Está todo explicado con documentos de la propia Rusia de esos tiempos en el libro, fuentes de sexólogos de la época, en fin. Es un estudio, yo diría, casi histórico, ¿no? Sobre cómo vivía la mujer en Rusia y cómo la tesis de Engels y de ese marxismo clásico no se cumple. Viene la revolución del obrero y la situación de la mujer empeora. Es más, la sexualidad pasa a estar atada a los criterios de la clase y de la ideología, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mujer que no se presta a tener sexo con un obrero es una burguesa, entre otras cuestiones. Ahí entonces hay, digamos, una traslación de ese feminismo hacia Occidente, enviado según mi tesis por la KGB. Porque pues, Lenin aplica ciertas políticas de género que llevan a la catástrofe social. Por ejemplo, el aborto con Lenin pasa a ser el primer método anticonceptivo. Es decir, ya no había uso ni de preservativos ni nada por el estilo. Claro, el aborto directamente era. Ahí están todas las fuentes del libro, insisto. Entonces, cuando llega Stalin, tiene que dar marcha atrás con eso. Tiene que reordenar a la familia incluso y a crear el mito de la familia soviética. Cuando Lenin lo que planteaba era que había que destruir a la familia. Y bueno, y nos mandan ese virus a Occidente a través de la KGB. Lo que Agustín había recogido es que de fuentes de agentes de la KGB confirmaban que el 80% del presupuesto que tenía la KGB en la Guerra Fría no era tanto para espionaje, el 20% era para espionaje, el 80% restante era para inyectarnos un virus cultural para destruir nuestra civilización. Claro. Bueno, ahora, eso de la KGB que me parece que es muy acertado, la KGB ha trabajado permanentemente, pero la KGB ha trabajado siempre muy ligada a la CIA. Y de la misma manera que vemos en la Unión Soviética o los chinos, que son tremendos, que nadie puede tener más de un hijo, o sea que el aborto es un tema de Estado, no sé cómo se manejaba en Cuba, pero en los Estados Unidos es la inducción cultural también y social. Si no querés, porque capitalísticamente no podés mantener una familia, el aborto es la opción. No, pero en Estados Unidos... ¿Qué más? ¿Una opción personal? ¿Una cosa de decisión? Bueno, está repartido, en algunos estados está aceptado y en otros no. En ese sentido hay una visión muy federal. El mapa es un mapa
digamos, policromático en el aborto en Estados Unidos. Hay muchos bastiones de resistencia. Lo que pasa es que es un tema, yo no sé cómo es la legislación exactamente, pero si no me lo dejan hacer en mi estado, me hubiera estado de al lado. O sea que... Decime, y en esto vos ligabas al Che Guevara, bueno, le habías planteado al Che Guevara, era prácticamente intolerante. El Che Guevara, al igual que los personajes revolucionarios de su época, había una frase famosa de Fidel Castro que decía: la revolución no necesita peluqueros. Y el Che Guevara era un tipo despiadado en toda su expresión, no solamente con la homosexualidad, en general era un tipo de una intransigencia, de una crueldad brutal. Yo hace varios años escribí un libro sobre el Che. Y bueno, el primer campo de concentración para trabajo forzado de homosexuales lo diseñó el Che Guevara en la península de Guanacabibes. Se los confinaba durante un año a trabajo forzado, y con esa destrato y con esa se procuraba virilizar al sujeto homosexual para convertirlo luego en un individuo funcional a la revolución. Bueno, todo un mito absurdo, ridículo, un destrato de una agresividad enorme, que la gente no conoce del Che Guevara, un rostro que no conoce, y mucho menos los agentes que van a militar en aras del género, que van todos embanderados en el Che, con una mano en la banderita de la diversidad y con la otra mano en la banderita del Che Guevara, lo cual pone de manifiesto una ignorancia historicista y que son idiotas sutiles de determinados titiriteros que les inyectan un virus ideológico, los mandan a la militancia con un lenguaje ayornado, con un libreto ayornado, pero que en el fondo hay un propósito comunizante. No hay una propuesta liberadora ahí. Eso es un engaño. Fíjate que la guerrilla acá en Argentina también fue, tuvo odio hacia los homosexuales al punto de fusilarlos. Y vos sabés que los montoneros tenían un cántico que era: no somos putos ni faloperos, somos soldados montoneros, ¿no? Había también un odio hacia el homosexual que después se transforma en la farsa que vemos hoy. Y que son los mismos grupos que en los años 70 decían: no somos faloperos, como mostrando una conducta, y hoy promueven la despenalización de cualquier... o sea, toda una reconversión cultural, y es la misma tendencia ideológica que obviamente ha pegado unos giros y unas vueltas, digamos, propagandísticas. Cuando decís... formidables. Claro, es una misma tendencia, porque en realidad, tal cual, los mismos tipos que en su momento generaron lo que ustedes dos acaban de decir, al mismo tiempo son los mayores, porque son diputados, casi todos, diputados, senadores, tenemos todos metidos en el gobierno, o sea que son los que dictan política de Estado y las leyes en las cuales amparan todo esto. Ahí entra también lo que podríamos llegar a decir el feminismo. El feminismo, estos movimientos también nuevos que ni una más, ni una menos, no sé qué, o los abortistas. Sí. ¿Entra también dentro del mismo lenguaje? Son parte de la ideología de género. A ver, la ideología de género es aquella que nos pretende adoctrinar con la idea de que la sexualidad se reduce a una construcción de la cultura. Es decir, es aquella ideología que anula el dato natural que trae nuestro cuerpo natural en términos sexuales. Esto, insisto, tiene sus orígenes en Occidente, después de que la Unión Soviética nos trae un poco todo este virus y exilian de allí a todos sus militantes del feminismo, cierran todos los libros feministas, los queman, en fin. Y esto, bueno, tiene dos grandes ramas. Uno es el feminismo radical, que es el feminismo que vemos hoy con las marchas de Ni Una Menos, por ejemplo. Que son marchas abortistas, por ejemplo. Sí. O el homosexualismo, digamos... cultural, político. Es la otra rama, ¿no? En cuanto a lo que hace, por ejemplo, esta cuestión de las marchas de Ni Una Menos. A ver, yo creo que el problema está con la violencia en sí, ¿no? Con el hecho de la violencia. Lo que pasa es que acá se ha construido la idea de la violencia de género para aplicar a todos los casos donde existe un hombre que golpea a una mujer. Pero ¿qué es la violencia de género? La violencia de género es aquella cuyo móvil está dado por el odio al otro género como tal. Sin embargo, nuestros medios de comunicación, a cualquier acto de violencia de un hombre hacia una mujer, te lo presentan sin hablar sobre las causas, como violencia de género. Y entonces eso empieza a instalar, de manera falaz, una idea de que hay una guerra entre hombres y mujeres. Es la dialéctica de las clases sociales trasladada al terreno de los sexos. A ver, yo nunca le pegué a una mujer en mi vida ni lo haré, yo siempre lo aclaro por las dudas, no soy un misógino, pero no me gusta que se pervierta el lenguaje porque llega
Llegamos al extremo, por ejemplo, de que hace 3 años el Estado envió a los colegios una serie de folletos donde explicaban a los niños qué era la violencia de género y lo ponían de esta manera. Todo acto violento de un hombre hacia una mujer, un homosexual o un transexual. Es decir, quien comete la violencia de género es necesariamente un hombre. Claro. Y eso es falaz y va en contra de todas las investigaciones y además, que se han hecho. Todo acto de violencia es necesariamente promovido por un novio de género. Claro. Lo que quiere decir, para sintetizarlo en un ejemplo doméstico, si vos estás de novio o casado o lo que fuere y tu mujer te engaña y vos digamos, una persona civilizada sabrá qué hacer en términos civilizados, separarse o perdonar, no sé, cada uno resolverá sus problemas afectivos. Si vos le pegás una piña, lo cual es un delito y es una crueldad. Sí, pues una reacción normal en una situación extrema, ¿no? Pero, a ver, aunque sea una situación, digamos, donde vos agredís salvajemente, está bien que sea castigado, por supuesto, por su supremacía física, por lo que fuere, por aplicar la violencia. Pero ahí no es una agresión promovida por un odio de género. Claro. Es una agresión promovida por un asunto doméstico, de infidelidades, de celos. Es un ejemplo específico. No existe el odio de género. No hay hombres que odian a las mujeres y salen a perseguir mujeres para matar en la calle. El odio es por una cuestión personal a una persona específica por un tema. No es una cosa universalizada. El tema es que es usado políticamente, esto, ¿no? Ese es el gran problema. Es usado políticamente, insisto, para crear una sensación de que hay una guerra entre hombres y mujeres y donde hay un conflicto, ahí aparece la izquierda para dar una explicación, una cosmovisión. O para copar el lenguaje y para copar la situación. Y para buscar clientes. Mujeres que han padecido alguna violencia. Hay estadísticas como para decir, estadísticas en esta época, como para decir. Porque hay estadísticas mentirosas con relación al aborto, ¿no? Como que siempre se abortó y que mueren no sé cuántas mujeres porque hay aborto. Sí, pero esa frase no tiene nunca una fuente. No hay nada y todos son números tirados en el aire. ¿Por eso te digo, hay algo? De la violencia de género vos tenés datos. En violencia de género el libro está lleno de informes, hay informes de todo el mundo, no de nuestro país porque lamentablemente no hay estudios serios acá, pero en general... Bueno, hay estudios de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, de Perú, de Colombia, de Nueva Zelanda, de Australia, donde todos llegan más o menos a la misma conclusión, la cual es que la mujer tiene las mismas probabilidades de ejercer la violencia también contra el hombre. Solamente que el daño no es el mismo, por una cuestión, digamos, del físico. Pero mental. Claro, pero entonces, digamos... Uno ve la ideología atrás de esto y la izquierda ahí es cuando irrumpe y dice, bueno, esta situación tiene su origen en un esquema cultural de valores que es el que hay que atacar para que la mujer ya no sea más golpeada. Y eso no es así. Justamente el feminismo de hoy lo último que hace es ponerse del lado de la mujer, porque si realmente estuviésemos, digamos, esta nueva izquierda estuviese del lado de la mujer, estaría más preocupado por las causas de la violencia como tal, ¿no? Porque pensar que las causas de la violencia están simplemente en el género es no hacerle ningún favor a los cientos de casos de niñas y de mujeres, digamos, que son maltratadas, ¿no? Totalmente. No se le hace ningún favor. Yo en la marcha Ni Una Menos que se hizo en Buenos Aires estuve, de casualidad estaba en Buenos Aires y estaba en el lugar. Y recorrí todo eso como un turista aquí en bar zoológico, porque realmente había una fauna, digamos, unos olores raros, pelos grasosos, axilas sin lavar, había toda y eran todas pancartas, kirchneristas, guevaristas, castristas, bolivarianas, y pancartas y carteles constantes clamando por el aborto. O sea que supuestamente el fin noble de preservar a la mujer de alguna vez no tenía nada que ver, era todo pura ideología izquierdizante, y en donde además, si vamos a tratar de resguardar, en este caso de la violencia del hombre hacia la mujer, a resguardar a la mujer por tener una posición débil, al más débil de todos se promovía reventarlo en la marcha porque se promovía el aborto. O sea, se promovía masacrar lo más débil de toda la cadena humana, si podemos utilizar ese léxico, que es el niño por nacer, en estado total de indefensión. O sea que la izquierda promueve, paradojalmente, a su prédica habitual, la desaparición forzada de menores.
en esas marchas la... Hay dos temas que quería preguntarles antes de ir. Una vez hablando con un profesor que se llama Jorge Bosiewicz, dirige el Instituto Antonio Sini, conversando sobre este tema de estas movidas, especialmente lo que se refiere al aborto, etcétera, me decía, habría que hacerle a estas mujeres una sola pregunta. ¿Qué es lo que quieren abortar? Usted quiere abortar, está bien, es pro aborto, perfecto. ¿Qué quiere abortar? ¿Qué respuesta tiene que dar? Y supongo yo que te diría... Mi hijo, porque algo no puede decir. Te va a decir un feto, te va a decir, no sé, porque viste que tratan de buscar una palabrita. Y hay una cuestión muy interesante en el manejo idiomático, porque dicen, ella tiene derecho a decidir si quiere tener el hijo o no. No, momento, el hijo ya lo tiene. Ya lo tiene, desde el momento de la concepción ya lo tiene el hijo ya está... No es una cosa potencial, es una cosa actual. Tal cual. Ahora, vos no le podés dar el derecho a decidir matarlo o no. Otra cosa que dice, no, ella es libre sobre su cuerpo, pero no es su cuerpo. La ciencia sí lo dice. La Academia Nacional de Medicina ha dicho que la vida existe desde la concepción. Claro, es decir, estamos